Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de KUKA. Gracias por vuestra asistencia. Esperamos un par o tres de minutos de cortesía y empezamos. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenos días a la audiencia de Latinoamérica. Nos consta que sois unos cuantos también participantes de este nuevo webinar de KUKA. A continuación repasamos brevemente estas recomendaciones para el buen desarrollo del webinar. Pues rogamos por favor que mantengáis vuestras cámaras apagadas, los micrófonos en mute. Las preguntas las podéis ir escribiendo desde el propio inicio del webinar y serán respondidas al final, incluso en el último bloque de preguntas pues también las podréis ir insertando en el chat de la plataforma. La duración aproximada de la parte de presentación expositiva es de unos 40 minutos, a los cuales añadiremos entre 10 y 15 de preguntas. Y por último, esta grabación está siendo grabada, con lo cual la podréis recuperar en la web de KUKA. El web de hoy está dedicado a la interacción de robots con personas. Y este viaje, esta sesión, nos va a llevar a conocer los modos de trabajo que están normalizados, de las tecnologías y beneficios que destacamos de esta coexistencia de humanos con robots. Para el desarrollo del webinar, pues contamos con Josepa Mayer, yo mismo, quien represento pues el área comercial de KUKA Iberia, y nuestro compañero Pablo Morales. Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la franja. Yo, como os comentaba mi compañero, soy Pablo Morales y, bueno, pertenezco al departamento de Sales Support Team de KUKA Iberia y nada, estaremos aquí mano a mano con Josep para intentar transmitiros todo lo que podamos, resolver dudas y, por supuesto, que conseguir generar otras, ¿de acuerdo? Genial, gracias Pablo. La agenda que os proponemos para este webinar es la siguiente. Primero vamos a ver los modos de trabajo según esta especificación técnica de la ISO, para a continuación entender ya fuera de un ámbito menos normalizado, porque ya es lo que encontramos en industria y en vuestras aplicaciones, los niveles de interacción. Seguidamente abrimos un bloque práctico, muy visual, porque vamos a ver unos vídeos donde entenderemos, pues, donde vemos en acción esos modos de trabajo y entenderemos pues lo que son aplicaciones con control de zona, con guiado,
Vamos a ver una aplicación sensitiva también y paletización. Quizá esta última es una de las aplicaciones más habitual, ¿no? O que nos es más familiar. Para concluir con... Perdona que te ¿qué interrumpa, Josep. Sí, Vemos todavía la pantalla principal. El bienvenidos. un segundo. Sí, correcto. ¿Vemos la agenda ahora? Ahora sí. Gracias, Pablo. Como os decía, esta es la agenda donde en el primer punto vamos a ver los modos de trabajo según la especificación técnica. En el segundo punto vamos a ver esos niveles de interacción humanos-robots para seguidamente abrir el bloque número 3, donde vamos a ver de forma muy visual cómo ponemos en práctica esos modos de trabajo, esa coexistencia, con aplicaciones de guiado, sensitivas, control de zona y paletización, ¿de acuerdo? Como decía anteriormente, quizá esta última, una de las más habituales, ¿no? Los finales de línea con robots coexistentes. Y cerraremos este webinar señalando los beneficios y conclusiones de este viaje y os presentaremos pues, algunas novedades o cosas que vendrán de KUKA, ¿de acuerdo? Productos y servicios. Primero, para aquellos que no conocéis del todo KUKA, estoy seguro que algunos de vosotros sí, deciros que KUKA pues ya estamos en nuestro 123 aniversario. Desde inicios ha sido una empresa innovadora, enfocada a la industria y desde los años 70 fabricando robots, siendo un referente mundial de robots, ¿de acuerdo? Vemos sobre todo en el bloque de la derecha, en 2013, donde KUKA somos la primera empresa fabricante de robots que lanzamos un robot coexistente, colaborativo y además con características sensitivas, que es el LB arriba, lo vemos en la imagen superior. Y a su lado, pues robots para alimentación. Y en la parte inferior, a partir de 2018, KUKA ya tiene mucho know-how también en plataformas móviles y lo que desarrollamos es robótica móvil, ¿de acuerdo? Robots autónomos embarcados encima de plataformas. Por ubicar KUKA geográficamente, la empresa tenemos sede en Alemania, en Bavaria, y la central en España, pues estamos en Vilanova y la Geltrú, con delegaciones en otras importantes ciudades en España y algunos datos, ¿no? Algunos macrodatos de KUKA y una foto de nuestros mercados estratégicos en la parte inferior, ¿de acuerdo? Siempre mercados donde la tecnología y la robótica pues ya es indispensable para hacer las empresas más competitivas. Realmente cuando pensamos en el webinar de hoy, en el título del webinar, nos viene a la cabeza un checklist que cuando participamos en reuniones y recolectamos datos y requerimientos y deseos de nuestros clientes, es un checklist que es un denominador común, ¿de acuerdo? Cuando aplicaciones de coexistencia. La primera línea es evidentemente que buscamos y soñamos con un robot sin vallado, ¿no? Donde las zonas puedan ser compartidas con el operario, ¿no? Que esa línea sea inexistente o muy fina. Buscamos esos espacios abiertos porque es un modelo que se alinea mucho con la variación de la productividad, con Industria 4.0, con máxima flexibilidad, hasta límites pues de poder desplazar, podernos llevar ese sistema robotizado de un sitio a otro de una forma ágil. De ahí que la ausencia de vallado pues, facilite este punto de este checklist. Sin duda, en los últimos años se ha innovado mucho con robots en modo coexistente, pero aún hay aplicaciones en las que estamos aprendiendo todos, ¿de acuerdo? Pero en el checklist queremos una solución estándar y competitiva en coste, minimizando riesgos en la inversión.
Buscamos también que sea algo fácil de programar, de diagnosticar, fiable, por supuesto. Cuando se instala un robot en cualquier industria, la productividad y la fiabilidad es lo primero. Y por último, la seguridad, que podría estar en el primer lugar, es algo transversal, que vamos a ver en toda esta sesión. Una seguridad garantizada y además industrial. ¿Ok? ¿Por dónde empezaríamos? Pues empezaríamos brevemente por saber qué normas, bajo qué paraguas normativo y a nivel de certificación nos vamos a mover con estos modos de trabajo. La ISO 10218, en su última revisión del 2011, esta ISO internacional y adaptada a nivel europeo y en nuestro país, y en muchísimos países, es la norma que hace referencia a los robots y en su parte 1 el zoom es hacia el robot como cuasomáquina, interpela más a los fabricantes de robots y sistemas robotizados, y en la parte 2 interpela al integrador, al experto de la aplicación que usa el robot como elemento cuasi máquina, ¿de acuerdo? En la parte 2. De esta ISO 10218 extraemos un apartado en el que por primera vez se hablan de los 4 modos de trabajo que vamos a ver. Unos años más tarde, dada pues, el rápido avance de aplicaciones coexistentes con humanos y con robots, aparece la especificación técnica, la 15066, como vemos en 2016 aparece, la cual nos amplía y nos describe de forma muy funcional esos 4 modos de trabajo que señalaba la norma madre, la 10.218. Arriba lo que vemos es un pictograma de que hay otras normas, ¿de acuerdo? No todo va a estar incluido en estas. Por ejemplo, no podemos obviar la Directiva de Máquinas 2006/42 y la Declaración de Conformidad CE, ¿no? Es un paraguas aún mayor, transversal a esta ISO para el mundo de los robots y a la especificación técnica que nos ayuda con los modos de trabajo. Sin duda, la evaluación de riesgos es algo también transversal, muy necesario en estas aplicaciones, muy aconsejable desde el minuto cero también hablar de riesgos y de seguridad. Y en alguna de estas burbujas del simpático robot, pues también vemos la ISO que ha desarrollado un comité de técnicos, la 299 en 2016. ¿De acuerdo? También muy enfocada a robótica colaborativa. Vamos a por los modos de trabajo. El primero de ellos es el modo llamado parada monitorizada. Después entraremos más al detalle. Abrimos ya el bloque de los 4 modos. El segundo modo de trabajo es monitorizando la velocidad y separación. La velocidad del robot y separación con el operario, también llamado control de zona. Aquí ya estamos a un nivel más elevado de interacción. El tercer modo es llamado limitación de fuerza y potencia para que ese robot tenga una cierta sensibilidad hacia posibles colisiones con personas u objetos en su campo de trabajo. Y el cuarto modo de trabajo es el guiado manual, donde veremos que el operario maneja el robot a modo de engrávido, ¿de acuerdo? Estos 4 modos de trabajo los podemos encontrar de forma exclusiva en una aplicación o combinados entre ellos, siempre y cuando el robot permita, la tecnología embarcada en el robot permita utilizar estos 4 modos, ¿de acuerdo? Ya cuando los combinamos es donde encontramos realmente aplicaciones muy innovadoras. Vamos a describir el primero, parada monitorizada de seguridad. Hemos de entender que para este modo, donde vemos el pictograma es bastante gráfico,
El robot va a estar en movimiento a velocidades máximas o nominales cuando el operario está fuera del área de trabajo. Cuando el sistema robot detecta la presencia de la persona, el robot para. Aquí podríamos decir, bueno, esto es como se han integrado los robots toda la vida. Pero este modo permite mantener la potencia en los robots, perdón, en los motores del robot, los frenos activados y una supervisión o monitorización de ese paro. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja obtendremos con esta parada monitorizada de seguridad? Que los rearmes, que el reanudar la operativa, la producción del robot va a ser más ágil. Nos podemos evitar ir a un home, desprendernos del producto que está manipulando el robot. Es decir, ganamos en agilidad, porque es una parada monitorizada de categoría 2, que es una categoría distinta que la parada típica, por ejemplo, de paro de emergencia o de puertas abiertas, ¿no? De doble canal. Y por último, al marcharse el operario de esta zona, dependiendo de la aplicación, el robot puede rearmarse automáticamente o no. O se puede exigir un rearme y una supervisión por parte del operario sobre la pantalla del sistema. Ejemplos de este modo de trabajo. Vemos pues tareas que van a implicar un acceso regular, no permanente y constante, pero de vez en cuando tenemos que acceder a la zona de trabajo del robot sin interrumpir de forma agresiva el proceso. Tenemos que hacer carga, descarga, supervisiones. O, como vemos en la imagen de la derecha, el último de los ejemplos, el operario, tras dejar ese joystick, que además aquí también veríamos, si viéramos este vídeo es modo guiado, tras dejar este joystick, se acerca a esta pieza que sostiene el robot y el robot está en parada monitorizada de seguridad. ¿De acuerdo? Porque el operario hace una inspección visual de calidad o realiza alguna operación sobre la pieza. Y sería un ejemplo de robot donde aplicaríamos esta tecnología es el industrial estándar, como robot industrial convencional, el que veíamos en la imagen en definitiva. Vamos al segundo modo de trabajo. Es el control de zona monitorizando velocidad y separación. ¿De acuerdo? En este modo, el robot es autónoma a máxima velocidad o nominal, siempre que el operario está alejado de la zona de trabajo, se parece al modo 1, pero en cuanto el operario franquea un primer perímetro de seguridad, es decir, que el robot lo detecta, el robot reduce la velocidad. Y esto va a ser progresivo a medida que el operario se acerque al robot, el robot va bajando la velocidad hasta que es franqueado el último perímetro y el robot se para. Se para de forma segura y monitorizada. Para definir estas zonas, veremos más adelante la tecnología utilizada, pero se va a requerir sensores de zona que monitoricen la separación del operario con el robot, como radares de zona, por ejemplo. Ejemplos de aplicación. Aquí ya el acceso del operario en zona es más continuo, porque hay carga o descarga o retirada de productos. Y cuando las celdas prácticamente están pegadas a sitios de paso, puertas de acceso, no son de un acceso continuo, pero no podemos poner ahí barreras o partes del sistema físicas, este tipo de modo de trabajo es muy interesante. ¿De acuerdo? Y esto sería aplicable, como vemos en la imagen inferior derecha, a un robot industrial con por ejemplo, radares de detección. Vamos al modo 3 de trabajo, que es el modo de limitación de fuerza y potencia. Este modo ya estamos a un altísimo nivel de coexistencia y colaboración con el robot, porque ya el contacto es permitido. Es el primer modo donde vemos que el contacto es permitido.
La velocidad siempre es controlada y limitada. El robot se mueve a una velocidad reducida, ¿de acuerdo? Y además, la característica que identificamos en este modo de trabajo es que los robots, como indicamos en el último párrafo, siguen un diseño muy particular, ¿no? Sobre todo materiales ligeros, contornos redondeados y sensores en cada una de las articulaciones, sensores de par, sensores seguros, que mediante algoritmos limitan, como da nombre al propio modo de trabajo, la fuerza y potencia del robot. Para ir más allá en este modo de trabajo, hablamos de métodos de seguridad que pueden ser de forma pasiva o activa. Los pasivos tienen que ver más con el hardware del propio robot, aumentando superficies con bordes redondeados, como ya hemos indicado, absorbiendo energía, o con elementos de amortiguación, o elementos deformables. Más adelante veremos un ejemplo de un robot KUKA con una piel sensitiva trabajando en este modo de trabajo. Y como seguridad activa tiene que ver mucho más con el software, limitando de forma segura y redundante velocidades, fuerzas, potencias, etc. Por último, enseñaros un gráfico que encontramos en el anexo de la especificación técnica 15.066 que hemos indicado antes, en ese paréntesis normativo, que nos habla de que no habrá que superar unos umbrales de fuerza de contacto en diferentes zonas del cuerpo. Y básicamente hay dos tipos de ese contacto, cuasi estático de aplastamiento o transitorio como ULT. Esta es la gráfica del anexo en que se señalan diferentes partes del cuerpo y está tabulada en newton centímetro cuadrado de máxima presión permitida en esas zonas. ¿De acuerdo? Como ejemplos, en este modo de trabajo encontraremos tareas que ya es indispensable o es buscado ese contacto con el robot, celdas muy variables, muy flexibles, incluso donde el robot vamos a ver que toma sus propias decisiones, o retirada de productos, supervisión. Aquí es donde encontraríamos el tipo de robot colaborativo o, como la imagen que tenemos a nuestra derecha, un robot estándar industrial convencional con piel sensitiva, que equivale a sensores de contacto. Lo vemos más adelante. Vamos al cuarto modo de trabajo, que es el guiado manual. El guiado manual continuamos ya a un nivel alto de interacción y es cuando una persona guía el robot mediante un efector, normalmente el tooling que tenemos a bordo del último eje, para hacer procesos. El robot funciona a modo ingrávido para enseñar trayectorias. Cuando pasamos de un modo de trabajo a otro, el robot tiene que estar parado cuando iniciamos el modo guiado y esto facilita la programación, por ejemplo. No hace falta pues, estar delante de una pantalla, sea la de Zelda o la del robot. Importantísimo. Aquí abriríamos un debate en cuanto a elementos terminales en los robots, ¿no? Tooling, garras, da para uno o varios webinars. Pero en este caso para guiado manual tiene que ser algo muy certificado y la norma contempla cómo deben ser esos efectores para el modo guiado. Hasta en algún caso incluirían seta de emergencia. Ejemplos de aplicación. Aquí nuevamente encontramos el robot como herramienta portátil porque nos ayuda en elevar y soportar piezas o la programación, la enseñanza de puntos de paso o de trayectorias. Aquí podemos ver las dos fotos que tenemos a nuestra derecha, un robot industrial con dispositivo o un cobot. A continuación, Pablo nos hablará de los niveles de interacción. Adelante, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias, Josep. Te cojo el testigo y ahora
Perfecto. Veréis mi pantalla. Sigo por donde nos lo ha dejado el compañero Josep, donde vamos a intentar ahora coger pues, toda esta descripción detallada que nos ha hecho Josep de los diferentes modos de trabajo que plantea las normas. Vamos a intentar integrar estos modos dentro de nuestras aplicaciones pues, colaborativas, de coexistencia, de cooperación. Al final lo que pretendemos es pues, mostrar un poquito esos niveles de interacción HRC. Si os fijáis, aquí hacemos un poquito el juego de HRC, Human Robot. Estamos acostumbrados a que sea collaboration, pero bueno, dentro de estos niveles de interacción veremos que también puede ser coexistencia hombre-robot, cooperación hombre-robot, etc. ¿De acuerdo? Ya estamos acostumbrados y lo damos por hecho, el robot sin interacción, el robot trabaja de forma autónoma e independiente. Un siguiente nivel de interacción sería la coexistencia, donde el operario y el robot trabajan al mismo tiempo, pero en espacios diferentes. Y si seguimos creciendo o subiendo en este nivel de interacción, aparecería la cooperación, donde operario y robot trabajan en tiempos diferentes, pero compartiendo espacio. El último nivel pues es el que creo que todos ya conocemos o hemos oído hablar de él, que es operario y robot trabajando al mismo tiempo y en el mismo espacio. Vamos a ver una vista general donde podemos encajar estos modos que nos ha ido describiendo Josep. En cuanto al primer modo, que es sin interacción, pues sería una barrera de seguridad fija, donde vemos claramente el espacio del robot delimitado físicamente y el operario pues estaría fuera de ese espacio. Por lo tanto, el contacto es imposible. Si vamos subiendo y hablamos de coexistencia, veríamos una situación en la que el robot y el operario también tienen espacios separados, pero en este caso sin una protección fija, con una barrera de seguridad visual, como podría ser una barrera fotoeléctrica, ¿no? En esta situación hablaríamos de que el contacto es involuntario y además es improbable. Es decir, no debería darse, pero bueno, en alguna situación puede llegar a pasar. Aquí es donde, si miramos estas dos situaciones en conjunto, vemos que los denominadores comunes sería el espacio de trabajo separado y un trabajo desacoplado, cada uno hace su tarea. Aquí aplicaría una parada monitorizada de seguridad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si seguimos subiendo en esos niveles de interacción, pues ya hablaríamos de una primera situación de cooperación donde vemos una zona de trabajo compartida, pero, ojo, con movimiento exclusivo. Es decir, si el operario invade la zona de trabajo del robot, este se parará y se parará de manera segura. ¿Qué implica esto? Que el contacto es posible, pero solo con el robot en reposo. ¿De acuerdo? Al no tener esas limitaciones físicas que nos impidan el acceso a la celda y al compartir espacio, puede existir esa situación de contacto, pero no es intencionada, es involuntaria. Aquí hablaríamos o podríamos enfatizar ese modo de control de zona a nivel de velocidad y de separaciones. Que nosotros los estemos separando, como bien decía Josep también al principio, no implica que sean modos de trabajo exclusivos o excluyentes. Es decir, podemos combinarlos entre ellos. Un peldaño más o un peldaño más a nivel de interacción entre robot y operario sería ya una zona de trabajo compartida, donde el contacto es posible pero involuntario. Es decir, operario y robot van a trabajar en el mismo espacio, cada uno va a hacer su tarea, pero ninguno de los dos se va a parar mientras el otro trabaja. Por lo tanto, ese contacto puede existir, pero insistimos en que es involuntario, no es necesario para el proceso productivo. En este caso, pues vemos que KUKA, ya lo vemos en el dibujito que ha cambiado el modelo de robot, aquí ya planteamos un robot colaborativo, ya planteamos el LBR IVA. ¿De acuerdo? Esto no quita, bueno, en este caso, evidentemente, lo que tendríamos, el modo que enfatizaríamos aquí es esa limitación de fuerza y potencia y por eso ponemos en valor este robot, por esa sensórica interna, ¿no? Pero aquí aparece un nuevo elemento que son estas pieles sensitivas de las que hablaba también Josep antes, que al final es un componente hardware que podemos poner alrededor de un robot convencional y conseguir este mismo modo de trabajo con una limitación de fuerza y de potencia en una zona de trabajo compartida. Y por último, ya digamos que la máxima expresión de HRC sería la colaboración, es una zona de trabajo 100% compartida, es decir, los dos estamos trabajando y no solo el contacto es posible, sino que es deseado. Necesitamos ese contacto dentro de nuestro proceso productivo. En este caso habría un movimiento simultáneo y el
el modo de trabajo que habría que enfatizar aquí es, pues, por ejemplo, el guiado manual. En estos tres escenarios que nos encontramos, pues ya ha ido quedando patente a medida que vamos explicando, ¿no? Espacio de trabajo compartido y un trabajo acoplado. En los 4 primeros escenarios, el contacto no es deseado y únicamente en el cuarto escenario, en la zona de trabajo compartida, el contacto llega a ser incluso necesario. Lo necesitamos para nuestro proceso productivo. ¿Qué limitaciones nos podemos encontrar? Pues lo que tenemos que tener claro es que la única situación en la que el robot va a poder moverse a velocidad máxima durante todo su proceso productivo va a ser la primera, robot aislado. En el resto debemos imponer, bien sea de manera permanente en un robot que tenga que hacer un guiado constante, o bien sea de manera puntual en otros escenarios, velocidades o monitorizaciones de velocidades reducidas. Ya insisto, pueden ser permanentes o pueden ser puntuales, pero el único sitio en el que podremos estar trabajando al 100% durante todo el rato va a ser el robot aislado. ¿Cómo conseguimos este aumento de interacción entre hombre y máquina? Pues en el primer caso vamos a incrementar las seguridades. Primero tenemos barreras de seguridad, en el momento en el que eliminamos esas barreras físicas tenemos que poner otras monitorizaciones, en este caso por software, pues como puede ser con el KUKA Safe Operation, para poder integrando también, para poder hacer paradas monitorizadas de seguridad, integrando también sensores como pueden ser escáneres o dispositivos de este estilo de seguridad y Safe Operation, podemos conseguir estos modos de velocidad y separación. Y cuando hablamos de zonas compartidas, pues ya tendríamos que irnos a buscar tecnologías que nos permitan esos contactos, como puede ser o bien el robot, el LBR IVA, o bien un robot convencional con una piel sensórica o sensitiva. ¿Verdad? A continuación, vamos a hablar un poquito de ejemplos. Ya hemos visto qué es cada uno de los modos, ya hemos visto cómo pueden engranar todos estos y dónde puede ganar un poquito de importancia o de relevancia cada uno de estos modos en aplicaciones genéricas. Vamos a ver aplicaciones reales donde podamos aplicar estos modos. Bien, a continuación os vamos a dejar un par de vídeos donde hemos distribuido 2 bloques. Este primer vídeo vamos a ver estas dos aplicaciones. La primera, bueno, es una asistencia en el ensamblaje. Veréis que no es solo el ensamblaje de una caja de cambios. Son situaciones en las que vamos a estar haciendo esos ensamblajes con un LBR IVA. Y el segundo vídeo que empezaré inmediatamente después es una aplicación de conexión rápida para fluidos robotizada. ¿De acuerdo? Voy a compartiros ahora vídeos. Vamos con el primero. Josep, ¿me puedes confirmar que lo veis, por favor? Sí, lo vemos. Gracias. Aquí observamos cómo ha habido un guiado del robot y cómo el robot también tiene esa limitación de fuerza y potencia en caso de alguna colisión como la que estamos viendo. Trabajamos con Aquí ventanas de sensibilidad. Adelante, Pablo. Perdón, no, queríamos enfatizar aquí que el modo de trabajo con el que estamos moviéndonos ahora mismo es ese modo de trabajo de limitación de fuerza y potencia. Correcto. Aquí veríamos cómo la inserción, ese modo de fuerza y potencia, no solo nos permite la colaboración con el hombre y máquina, sino que también nos permite aprovecharlo en beneficio de nuestra aplicación, bueno, de nuestro proceso productivo. En este caso, pues el robot coge el tubo y hace un movimiento hasta llegar dentro de una ventana de distancia que pueda recorrer, hasta llegar a un elemento terminal que le dice que ha llegado al final del tubo y entonces puede proceder a la inserción. Aquí el modo de trabajo lo enfocaríamos, como comenta Pablo, al proceso, no a la interacción con el operario, que también, como veremos en la recta final de este mismo vídeo. Aquí es donde observamos que al mismo tiempo que esa limitación de fuerza nos ayuda en el proceso, supervisa en todo momento una posible interferencia de objetos o operarios en zona. Muy bien, pues aquí
hemos visto estas dos aplicaciones. Vamos a pasar a un nuevo bloque de aplicaciones en el que vamos a ver una asistencia al ensamblaje de un motor, esto ya con robot convencional, ¿vale? Con un KR Quantec. Y aquí enfatizaríamos los modos de trabajo, pues control de zona monitorizando, velocidad y separación, y el modo de guiado. Y a continuación veremos una aplicación de paletizado de alta capacidad con una limitación de fuerza y de potencia. Aquí aplicaríamos también un robot convencional de la familia Cybertech, pero en este caso, pues ya integrando esas pieles sensitivas de las que os hemos ido hablando durante todo el webinar. Paso a compartir vídeo. Te pido lo mismo, Josep, confirma que lo vemos. Sí, correcto. Gracias. Perdonad, cosas del directo. Aquí veíamos una aplicación de ensamblaje del motor, donde vemos que el robot hace un primer movimiento monitorizando espacios y distancias y velocidades. Tiene un sensor en la herramienta, por lo tanto, detecta cuando el operario está cerca o no. En el momento en el que el operario llega a su posición y el operario se acerca, permite ese modo guiado. Una vez que ha completado ese modo guiado, ahora el operario está haciendo su tarea y lo que estamos haciendo, pues aquí también aplicaría una parada de seguridad monitorizada, de manera que el robot única y exclusivamente mueve el eje 6 y todos los demás están en un modo standstill, pero están bloqueados, no llegarían a moverse. Estamos monitorizando que el robot no empiece a moverse. Fijaros también en el detalle que teníamos un radar láser embarcado en el propio robot, ¿de acuerdo? Y otro en la base. Ahora veríamos esta segunda aplicación en la que estamos aplicando sobre un robot convencional estas pieles, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que nos va a permitir este tipo de hardware. Tenemos un proceso de paletizado, pues que quizá con un robot colaborativo nos costaría imaginar por un tema de capacidad de carga y por alcance, pues integrando estos elementos a este tipo de robots podemos llegar a conseguir esta interacción hombre-máquina con el robot convencional, enfatizando nuevamente ese modo de limitación de fuerza y de potencia. Correcto. Volvemos a la presentación y entonces ahora dejadnos simplemente que detallemos un poquito este último vídeo que hemos visto, porque tengo la firme esperanza de que os haya suscitado dudas, ¿no? Este sería quizá el elemento novedoso dentro de este webinar. Todo el resto de producto pues ya es algo que KUKA viene trabajando desde hace tiempo, pero aquí hablaríamos de estas pieles sensóricas o pieles sensitivas para un robot de paletizado. En este caso, pues, ¿qué es lo que podríamos conseguir o qué es lo que estamos consiguiendo? Combinar las ventajas de un robot industrial estándar y las ventajas de las aplicaciones colaborativas sin vallado. Lo podemos hacer mediante estas pieles instaladas sobre el robot convencional, que nos permitirá mantener la mayoría de las prestaciones de estos robots. Tendríamos que plantear, como muy bien decía Josep al principio, tendríamos que hablar del elemento terminal, de la herramienta. Bueno, podemos aplicar esta misma tecnología a la herramienta, por ejemplo. Tendremos en todo momento una supervisión constante de posibles contactos y sabiendo que, pues, que el montaje es fácil, que el diagnóstico es sencillo. Y a mí algo que me gusta especialmente de estas soluciones es la reutilización del robot. Muchas veces cuando pasamos a hacer aplicaciones colaborativas y utilizamos un robot diseñado para este tipo de aplicaciones, buscarle una segunda vida es difícil. En este caso, buscarle una segunda vida a un robot convencional con una piel sensitiva puede ser tan fácil como, permitidme el coloquialismo, desnudar el robot, quitarle esa piel y en el momento en el que no tiene esa piel volvemos a tener un robot convencional que puede seguir funcionando tanto en aplicaciones colaborativas con esta piel como en aplicaciones estándar. Además, este tipo de elementos nos facilita la certificación del sistema. Tendremos que tener presente una velocidad adaptativa siempre según evaluación de riesgos.
y el gran potencial de esto es esa alta capacidad de carga y alcance. Descrito una vez esta piel sensórica, hablemos de qué tecnología se ha aplicado en estos ejemplos de vídeos que hemos visto. Pues bueno, los dos primeros elementos serían el robot y el armario de control, van a ser indispensables, pero estamos trabajando en el modo en el que estemos. En el momento en el que automatizamos o robotizamos una celda, vamos a necesitar un robot y vamos a necesitar un armario de control, pues con su CPU, su sistema operativo, sus drivers, etcétera. Si ya hablamos de aplicaciones colaborativas, pues ya necesitaríamos, por ejemplo, un robot colaborativo, un robot sensitivo como puede ser el de BRI. Además, ¿cómo solucionamos las aplicaciones en las que hay que monitorizar velocidades, hay que monitorizar distancias? Lo hacemos aplicando una tecnología, un paquete software que es el KUKA Safe Operation, que si hablamos de identificación de distancias, necesitaría un hardware de supervisión de zonas, ¿no? Pues como puede ser un escáner láser o una barrera virtual para ir detectando esas diferentes zonas y poder ir ajustando el umbral de monitorización de velocidad en función de cuán cerca está el operario. Más tecnología que hemos aplicado y que en estos vídeos son los elementos de guiado, pues bien sea para enseñar los puntos de paso o trayectorias, y esto sería pues, directamente aplicable en un modo de guiado manual. Y por último, pues hasta ahora gran desconocido que era la piel sensórica en el robot industrial convencional para aplicar a un robot convencional un modo de trabajo por limitación de fuerza y potencia. Dicho todo esto, solo nos queda, le paso el testigo ahora yo a Josep, solo nos queda hablar de beneficios y conclusiones que podemos sacar de estos modos de trabajo y de todos estos ejemplos de aplicación. Gracias, Pablo. Ya estamos en la recta final del webinar. Este viaje nos ha llevado ahora vamos a recalcar y a sumarizar beneficios, ¿de acuerdo? El primero de ellos, claramente, lo hemos visto en todos los vídeos, espacios abiertos, con vallados inexistentes o incluso a veces nos atrevimos a invitar a que pensando en vallados parciales se reduce la complejidad a veces de algunas instalaciones. El no haber vallados fomenta el mover los sistemas, que sean móviles y no cabe duda que los mantenimientos van a ser mucho más fáciles. La movilidad dentro de ese espacio, no solo para la operatividad, sino para el propio departamento de mantenimiento, ¿no? O mejoras. Nos abre la puerta estos conceptos a innovar, ¿de acuerdo? Sobre todo en pensar, os hago la siguiente reflexión, ¿no? Todos hemos visto o conocemos el concepto de gran paletizador central, donde todas las cajas de una planta o de un módulo de la planta van a ese paletizador central a veces con uno, dos, tres robots grandes, ¿no? Si pensamos en flexibilidad y modularidad en nuestra planta, también hay una clara tendencia a descentralizar la robótica y ¿por qué no? Tener robots medianos o más pequeños en finales de línea para tener esa versatilidad, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, estos sistemas robotizados de coexistencia nos permiten esos finales de línea más compactos y descentralizados. Sin duda, el unir las habilidades humanas con las del robot, como hemos visto en el vídeo, donde hay una persona después trabajando con ese bloque motor y el robot pues se ha acercado con esa herramienta. Allí los dos participan, ya sacaríamos el porcentaje, pero participan del proceso, haciéndolo más simple. Al igual ese único proceso humano 100% es complicado y automatizarlo al 100% también. ¿De acuerdo? No olvidemos que a veces algunos sistemas mecatrónicos pueden ser muy complejos, ¿no? Mucho más complejos o inseguros que un propio robot. Los niveles de seguridad. Hemos visto durante todo este webinar que hay una seguridad siempre presente, transversal y avanzada. ¿Qué significa avanzada? Pues que son seguridades dinámicas, flexibles, que
no estamos en una zona todo o nada, sino que incluso hay perímetros que se redimensionan en tiempo real y ha ayudado en los últimos años que han aparecido normas como las que os hemos indicado, que son el paraguas que certifica y nos valida y nos da la tranquilidad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, de forma segura y de forma normalizada. Dependiendo del modo de trabajo, como hemos visto en las pieles, en el control de zona, perdón, altas velocidades. Si necesitamos un ciclo, es encontrar ese equilibrio entre robot coexistente y máxima velocidad, ¿no? Porque a lo mejor tenemos que recuperar un pequeño paro en la línea y hay que llenar otra vez el buffer, ¿no? de producto. Y por último, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad y esos robots sin vallados y además móviles nos abre el imaginario a tener robots que de forma manual o autónoma van a ir a un lugar u otro de la planta, ¿de acuerdo? Incluso a nuevos modelos de negocio como robots como servicio, ¿no? Como hoy en día hay también ese modelo de negocio, perdón, con las personas, ¿no? Con los recursos. En esta imagen vemos que, sin duda, y por encima de todo, en estas aplicaciones combinamos lo mejor de los dos mundos, el mundo robot y el mundo humano, donde cada uno va a aportar su habilidad. A la izquierda vemos habilidades innatas de los robots y a la derecha habilidades de naturaleza humana, ¿de acuerdo? Hay muchas más, pero ahí tenéis las principales. Y por último, antes como os hemos prometido que avanzaríamos pues, nuevos desarrollos, productos que ya están aquí o que llegarán, más allá de la robótica móvil, de esos robots embarcados en plataformas, de los cuales ya tenemos algo en nuestro portfolio actual. MyKuka es un portal digital para estar en contacto con vosotros de una forma permanente y personalizada, ¿de acuerdo? 24/7, es decir, en cualquier momento podemos tener ahí los robots registrados, gestionar el mantenimiento, gestionar incidencias, pregunta-respuesta Kuka. Tenemos una librería muy amplia de documentación para los robots, documentación para mantenimiento, para expertos. También vemos en esta imagen el nuevo robot Delta, tipo araña, que nos permite abordar nuevas aplicaciones. A la derecha, un robot compacto, el KR4 Agilus, ocupa poco espacio para tareas con una elevada repetitividad y muchas veces pues, poco ergonómicas. El nuevo robot Scara. Y en la parte inferior, como bien ha comentado Pablo, y no menos importante para estos modos de trabajo coexistentes, es nuestro control, ya en su quinta generación. El control KUKA, donde tenemos la CPU, donde tenemos el software de seguridad avanzada que supervisa todos los modos de trabajo que hemos visto, etcétera. Y hasta aquí el webinar. Aquí tenéis nuestros datos de contacto. Somos Pablo y yo. Estaremos encantados. Sabemos que vamos más o menos sobre tiempo, pero va bien que toméis nota de nuestros datos de contacto, que utilicéis los canales habituales con Kuka, como puede ser la web, como puede ser el MyKuka, teléfono, mail, y estaremos encantados de atender vuestras dudas. Esperamos que os haya sido interesante el webinar, que, que nos llevemos algo nuevo, que hayamos aprendido y a vuestra disposición. Y a continuación, Pablo, pues abrimos el bloque de preguntas. Vamos a recuperar algunas de las que nos habéis puesto ya en el chat. Y por favor, pues vais escribiendo. Vamos a dedicar unos minutos a intentar responder el máximo de preguntas.
Pues sí, Josep, si te parece bien, las tengo abiertas aquí. Sabéis que Genial. tenéis una pestañita con donde podéis lanzar todas las preguntas que consideréis. Y ya las he ido mirando, entonces, a un pequeño filtrado. No, más que nada bueno, pues por consultas durante de ejecución, ¿no? Pues no vemos Sí, el vídeo, si lo vemos o cositas de estas. Entonces, hay una pregunta en la que nos piden si podemos enviar la presentación por correo. Como os comentaba Josep al principio, lo tendréis disponible en nuestra página web en unos días. Todos los webinars que vamos haciendo van quedando colgados allí. Entonces, podéis ir a buscarlo vosotros de manera activa a esta plataforma. ¿De acuerdo? Nos preguntan, Josep, ¿es sí. recomendable la programación de guiado en procesos industriales? Pues yo diría que depende, ¿no? Porque si, si hay incluso sistemas robotizados que el operario para programar nuevas trayectorias pues no coge ni la consola. Se aplican offsets en un lenguaje muy de programación desde el HMI de Zelda y el robot va a buscar esas nuevas posiciones, ¿no? De una forma muy natural. ¿Cuándo pueden ser aconsejables esos modos de guiado? Que es añadir tecnología al robot, ¿de acuerdo? Pues cuando buscamos ese aprendizaje muy natural, muy humano, de enseñar al robot, lo cual pues va a ser importante tener en cuenta el tipo de garra y cuál es el proceso del robot, ¿no? Mejor en espacios compactos, reducidos, con pocas interferencias, con pocas mesas o soportes intermedios, espacios abiertos, pues va a ser mejor, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Pablo. Estoy totalmente de acuerdo, es un gran depende. Y, Sí, y depende directamente de tu proceso sí. y en tu caso tu proceso es un proceso estable en el que todo está siempre en el mismo sitio y el robot siempre tiene que hacer las mismas cosas, yo no me complicaría. El robot lo va a Mm. hacer perfectamente y mucho más rápido. Tenemos más Siguiente. preguntas. Nos preguntan si la colaboración hombre-máquina, ¿cuáles serían las aplicaciones de una aplicación colaborativa o de un cobot? Pues en este caso es otro gran depende. Es todas aquellas aplicaciones en las que consideremos que necesitamos potenciar, como nos comentaba Josep al final, los beneficios de ambos mundos. Aquellos procesos productivos en los que pues, automatizarlo al 100% puede ser extremadamente complejo o incluso muy difícil de conseguir. Mm. Y aquellos procesos en los que pues, hacer un proceso íntegramente manual o no es viable o no es un proceso ergonómico para el operario. Al final todo esto va de normativas para evitar que nos hagamos daño y la ergonomía es otra cosa que hay que tener en cuenta en evaluaciones de riesgos, por ejemplo. No sé si Correcto. tiene... También podemos añadir un pequeño secreto, ¿no? Que nos lo dice la experiencia. Al final nos invitan a dar nuestra opinión, a ver muchas aplicaciones, a pensar, ¿no? Cómo adoptar robots en emplazamientos existentes. Yo creo que es un denominador común. Cuando ya existe la máquina, ya existe el layout, ya hay un proceso con personas funcionando y queremos robotizar, ¿no? Pues ahí ya hay limitaciones de espacio, no siempre se puede poner vallado y ese es un denominador común. Entonces, ¿qué aplicaciones son muy bienvenidas para sistemas de coexistencia? Pues, por ejemplo, la paletización compacta descentralizada, como hemos visto, la carga de consumibles en líneas o máquinas, la alimentación de tapones, de envases, de cartón, ¿de acuerdo? Estamos viviendo una transformación del plástico al cartón. Por contaros también pequeños secretos que yo creo que es interesante compartir. El plástico viene en forma de bobinas y mediante cortes y hornos retráctiles, pues ya lo tenemos todo empaquetado, ¿no? Esa transformación apalancada por la sostenibilidad de utilizar más cartón en alguna industria, pues lleva a que ese cartón ya está pretroquelado, ya está impreso, entonces hay que alimentarlo a la máquina. Entonces una máquina de gran volumen, ya os podéis imaginar
pues que un porcentaje muy elevado de carga de trabajo de los operarios es alimentar esas máquinas de consumible. Bien, seguimos. ¿Nos da tiempo un par de preguntas más? Sí, Sí. tengo algunas más. Pues, por ejemplo, nos preguntan si el uso del air skin condiciona la movilidad de los ejes. Esto es, considero, ¿Algún muy buena eje? pregunta. Muy buena pregunta. Alguno de los ejes queda limitado en algunos grados. Sí, alguno de los ejes. No obstante, para algunas aplicaciones como paletización, pensad que hay robots que están concebidos pues, para tener un área de trabajo extrema, ¿no? Orbital alrededor del robot, izquierda, derecha, arriba, abajo, detrás. Y luego en el mundo real la aplicación pues es mucho menos esa área de trabajo, ¿no? Con lo cual, pero muy buena pregunta, hay que considerarlo. Pero en paletización normalmente no llegamos a esos límites, ¿no? Por la propia sensórica añadida alrededor del robot, dijéramos, ¿no? Perfecto. Pues seguimos un poquito más. Nos preguntan si es necesario realizar algún test que demuestre que demuestre la interacción sensores y robots en cuanto a que cumpla las expectativas de seguridad. Pues aquí, dejadme que yo que hable directamente del IVA. Sí, por favor. El LBR IVA le acompaña un certificado por una empresa externa, por la TÜV, donde garantiza que cumple todo esto. No obstante, es responsabilidad del integrador realizar estas mediciones. Existen unos dispositivos de medición donde podemos cuantificar la presión que se está ejerciendo pues, en cada uno de esos momentos y en cada una de las situaciones, bien sea en atrapamientos o bien sea en contactos transitorios. Y sí, la verdad es que es muy recomendable hacerlo, aunque el robot ya viene certificado para ello, la herramienta, el elemento terminal es determinante. Entonces, si por ejemplo esa herramienta terminal tiene aristas o tiene elementos puntiagudos, al final la presión es fuerza por superficie. Cuanto menos sea la superficie, menos fuerza podremos hacer para alcanzar el mismo nivel de presión. Entonces aquí sí que sería conveniente hacer estos tests. Correcto. Nos preguntan nuevamente si publicamos vídeo y presentación, lo tendréis todo. Me gusta que queráis volver a verlo y queráis repasarlo. Lo tendréis todo en la web de KUKA, junto con todos los webinars y todos los tutoriales que vamos haciendo. Sigo Última mirando. pregunta, Pablo. Pues mira, y esta también me gusta mucho porque es con respecto a la nueva piel que se monta en el robot. ¿Qué versión de KSS necesita? Cuando hablamos de KSS, pongo un poco en situación a quien no lo conozca, es el KUKA System Software, que es la versión de sistema operativo que tiene montado el robot. La dependencia del AirSkin es a la tecnología Safe Operation. No tiene dependencia a KSS. Lo que sí que tendremos que tener presente es que tendremos que tener instalado en nuestro robot el KUKA Safe Operation por una razón muy sencilla, porque vamos a tener que monitorizar la velocidad en el momento en el que pueda haber contacto entre operario y máquina. Correcto. Y seguimos un poquito más. Hay muchas preguntas, me gusta mucho esto, ¿eh? Hay muchas, hay Perdón. muchas. Intentaremos responderlas todas, aunque sea offline. Si nos quedase alguna en el tintero, pues nos pondríamos en contacto directamente con vosotros y os damos respuesta. ¿Qué lenguaje de programación se usa principalmente para robots industriales? Pues en este caso, estoy contestando yo mucho, Josep, perdona. Sí, Pero en este yo contestaré caso, una más que he leído ahora y creo que será la última. Dime, por favor. pues en este caso el robot convencional de KUKA se programa en KRL, KUKA Robot Language, ¿vale? Pero no es nada ajeno, muy similar a lenguajes como puede ser C o cosas así. Y el LBR IVA se programa utilizando Java, aunque también pues hay elementos o hay opciones para, como puede ser el Application Framework, que una vez que ya has desarrollado una serie de bloques, puedes realizar la programación concatenando bloques. Correcto. Tomo dos preguntas en un pack, ¿vale? Hago la coexistencia con dos preguntas. ¿El nuevo robot Delta saldrá en Inox? Correcto. La primera versión de esta nueva serie de robots, esta nueva familia, en el portfolio KUKA, de robot tipo araña Delta, es en inoxidable.
¿de acuerdo? Con lo cual, orientado 100% al sector food. Cuando hablamos de nivel de interacción HRC en cooperación, ¿cómo se vigila la velocidad de separación? ¿Vía software, vía hardware? ¿Qué pasa con el PL, con el Performance Level? Es vía software y hardware, ¿de acuerdo? Ese modo de trabajo donde monitorizamos la velocidad del robot, eso es gracias al KUKA Safe Operation, monitorizamos espacios cartesianos y la velocidad del robot de forma segura. Siempre, cualquier PLC o robot podemos estar monitorizando variables de velocidad, de fuerza, pero hacerlo de forma segura pues ya exige otros algoritmos certificados por empresas externas, como la TÜV en el caso de KUKA, y de hardware también. El KUKA Safe Operation es software y hardware adicional en el robot para dotarle de esa seguridad avanzada. Y volver a insistir en que para el modelo de trabajo de monitorización de velocidad y separación hacen falta elementos externos al robot, como por ejemplo un radar láser. ¿De acuerdo? Y si hablamos de performance level, por dotar de todos estos elementos, el performance level es el de los devices, es el de los equipos. En el caso del KUKA, tanto KRC4 como KRC5, es un PLD, D de Dinamarca, PLD, SIL 3. En el caso del Air Skin, esa piel sensitiva, es un PLE, E de España, también SIL 3. Pero el PL es algo que va intrínseco en los equipos. Creo que queda respondida la pregunta. Si os parece bien, tomamos nota, Pablo, de las preguntas que han quedado por contestar. Como tenemos vuestros datos de contacto, miraremos offline de aclararos las dudas, invitaros a comunicaros con nosotros para seguir hablando de estos conceptos de coexistencia en los cuales estamos encantados y somos expertos en ellos. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia y participación en el webinar. Lo vais a poder recuperar grabado en la web de KUKA. Y gracias, buenas tardes y buenos días a parte de nuestra audiencia desde Latinoamérica. Muchas gracias, un saludo.